Hola, la vida de Jesús en los Evangelios es un ejemplo en muchos aspectos de la vida para nosotros, desde su carácter como persona, pasando por su trato con su madre, hasta la relación de amistad que mantenía con sus cercanos. Él vivió las mismas necesidades humanas que nosotros y en ese sentido también salió como el ejemplo triunfante más ejemplar de la historia de la humanidad. Te invito ahora a conocer más de la vida de Jesús en los Evangelios y a abrir nuestros corazones para mejorar como seres humanos en todos los aspectos. Bienvenidos, aquí comienza Tiempo de Paz. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entra en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí y no hice bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar, sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Es que no te has dado cuenta que tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí
estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar al caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Aquí estará. Tu Padre te amará. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para mí es un gusto el poder saludarte en esta hora y desearte las más ricas bendiciones del cielo para ti y tu familia. Seguramente vamos a estar tratando una temática bastante interesante durante estos programas. Y quiero señalarte que la Biblia es nuestro texto base. Para eso y para poder estudiarla siempre es bueno orar. Así que quiero invitarte a que ahí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y reverentemente podamos hacer una breve oración. Vamos a orar. Querido Señor, pedimos tu dirección en esta hora y que seas tú, por sobre todas las cosas, hablándonos a través de tu palabra. Oramos con gratitud y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero invitarte a que podamos hacer este viaje, el viaje del día de hoy, en el libro de Mateo. Los comentadores bíblicos hablan acerca de Mateo como uno de los evangelistas que parecía o se asemejaba mucho a un periodista radial, donde describe bastante detalle, donde quizá nos muestra o nos cuenta la historia desde una perspectiva como que él estuviera in situ, y de hecho fue así. Es por eso que podemos notar que el Evangelio según San Mateo nos habla casi cronológicamente de todos los episodios que Jesús vivió en esta tierra. Y Mateo estaba ahí para contar. Es por eso que cuando nosotros leemos el libro de Mateo nos vamos a dar cuenta de algunos detalles que quizá el resto de los evangelios no tiene. Y lo mismo va a ocurrir en algunos otros, donde vamos a poder ver que los diferentes evangelistas tienen distintos enfoques para mostrar a Jesús, que es el centro de la Biblia. Quiero señalarte que una de las evidencias más grandes del Evangelio es lo que nosotros podemos leer en el capítulo 11 del libro de Mateo, en el versículo 5. En la descripción del Evangelio leemos lo siguiente, yo comparto el texto contigo. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Saben que esta es la muestra más grande de lo que es el Evangelio, de cómo Jesús va paseándose por cada uno de los lugares donde Él estaba y Él hacía milagros. La gente quedaba maravillada de la persona de Jesús. Y déjame decirte que cuando Él estaba actuando, Él estaba sanando, Él estaba haciendo milagros doquiera estar, Él consideraba algo muy especial. Y eso que consideraba especial era el ser humano. El ser humano era el centro para Jesús. Él siempre quería beneficiar al ser humano. Solo que podemos ver, por otra parte, que muchas veces fue poco comprendido. Y quiero explicar este detalle. Quiero señalarte que Jesús, al llegar quizá con un evangelio un poco más actualizado o un mensaje un poco más claro, aquellos fariseos que eran los que, entre comillas,
podríamos decir, más fieles a la ley de Dios y los que estudiaban mucho, eran parte de la sinagoga, no eran personas malas, sino más bien sinceras, pero en su sinceridad habían llevado a un extremo el Evangelio a tal punto de que éste se hacía una pared para aquellos que solamente querían adorar a Dios. Estos fariseos, que eran conocidos normalmente por su estatus social, eran muy respetados, era gente muy fiel a la palabra. Era tanto así que ellos, para no corromper la ley de Dios, creaban un cerco de normas sobre o alrededor de la ley de Dios para no transgredir esta. Y como ellos no querían transgredir la ley de Dios, ellos estas normas le llamaron tradiciones. Y esas tradiciones cada uno de los fariseos las conocía y las cumplía al pie de la letra. Déjame decirte que solamente, por ejemplo, hablando del cuarto mandamiento, que la Biblia ahí en Éxodo 20, del versículo 8 al 11, nos menciona la importancia de un día, el día de reposo, el día sábado. Y los fariseos que estaban en ese entonces habían creado 1200 y pico leyes o normas o tradiciones, como ya les llamaban ellos, para no llegar a transgredir ese día especial. Por ejemplo, quiero mencionarte alguna de ellas. Ellos no podían llevar nada en sus bolsillos ese día, porque si llevaban alguna cosa dentro de sus bolsillos, ellos decían que era una carga y que tú estabas trabajando para llevar eso. Tampoco podían caminar una cierta cantidad de pasos durante ese día porque también se sentía como que era un trabajo. De hecho, había muchos de ellos que cuando estaban con un resfrío, con un catarro o con alguna enfermedad y necesitaban quizá tener una especie de pañuelo, lo cosían o lo surcían a su ropa para no tener que cargarlo en los bolsillos, y así era parte de su vestimenta. Cuando nosotros comenzamos a ver estas reglas o estas normas, podemos llegar a decir que son tremendas y que quizás no tienen un asidero bíblico. Y es así. Son tradiciones, son formas que ellos habían creado para poder mantener la fidelidad, para no llegar a romper o a corromper uno de los mandamientos de Dios. Por eso eran personas fieles, pero se fueron al extremo que llegaron a ser fanáticos. Y déjame decirte que nosotros debemos tener un equilibrio, el equilibrio de poder interpretar de buena manera la palabra de Dios. Y si nosotros queremos interpretar de buena manera la palabra de Dios, debemos leerla en su contexto. Señalarte que la Biblia se interpreta a sí mismo ya es uno de los principios más claros y que históricamente nosotros conocemos. Es por eso, queridos, que cuando nosotros vemos la evidencia del Evangelio, donde aquellos cojos comienzan a caminar, aquellos muertos son resucitados, aquellos que son ciegos comienzan a ver, aquellos que están sordos comienzan a oír, vemos que es Jesús quien es el autor de cada una de estos milagros. Y estos fariseos, por otra parte, que veían lo que Jesús hacía, comenzaron a sentir celos, muchos de ellos. Y este celo llevó a la envidia, y la envidia finalmente terminó dañando la imagen de Jesús. Porque estas personas que eran muy influyentes, socialmente, comenzaron a hablar mal acerca de Jesús. Comenzaron a colocarlo mal en los contextos sociales donde ellos se movían. Y finalmente el movimiento de los fariseos tenía miedo incluso de hablar con Jesús porque creían que él incluso podría confundir aquellas normas y tradiciones que ellos habían inventado. Es por eso que nosotros, cuando vemos la evidencia de Jesús en los evangelios, nos vamos a dar cuenta de que hay un poderoso testimonio que no se puede esconder. Y cuando yo compartía el versículo 5 del capítulo 11 del libro de Mateo contigo, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que Jesús hizo. De hecho, el libro de Juan, en algún momento Juan va a escribir en los últimos capítulos y va a decir que no existe la posibilidad de escribir todo lo que Jesús hizo en la tierra
ni aunque el mar fuera solo tinta. Así que es imposible describir todo. Mateo y los evangelistas, Marcos, Lucas y Juan, toman algunos episodios de la vida de Jesús y los relatan conforme a lo que ellos observaron y a lo que ellos como evidencia pudieron palpar y ver. Es por eso que esta evidencia del Evangelio trae la buena nueva a tu vida si tú te acercas a Jesús. Jesús está tan presente hoy como lo fue en antaño. Y déjame decirte que cuando nosotros vemos esta evidencia del Evangelio, cuando nosotros vemos que Jesús está moviéndose a través de la vida del ser humano, el ser humano sigue hoy en día siendo lo más importante para Él. Y Él quiere que tú puedas tener una buena vida. De hecho, puedo atreverme a decir que Él quiere que tú seas feliz. Y el ser humano está constantemente en búsqueda de la felicidad. El ser humano siempre quiere lo mejor. Pero también puedo decirte por otro lado que si nosotros nos transformamos en una especie de fariseo, tomando solo la palabra de Dios y dañando al resto de las personas con lo que decimos o con lo que hacemos, o si no se amoldan o se acomodan a lo que la palabra de Dios dice, los tratamos mal o quizá los ignoramos, tampoco es la forma correcta. De hecho, los evangelios nos señalan y nos dicen que Jesús muchas veces se juntó con pecadores, se juntó con aquellos que corrompían la ley, que no seguían las tradiciones, y por esto muchas veces también fue juzgado. De hecho, fue una de las cosas que los fariseos utilizaron para decir que Jesús no estaba bien en lo que él estaba haciendo. Es por eso que cuando nosotros vemos que Jesús está actuando en los evangelios, vemos que es dulce, es muy apreciado por las personas que están a su alrededor, y donde quiera que él iba le seguía mucha gente, porque había un mensaje claro, y el mensaje era no seguir las tradiciones humanas, no seguir actuando como si la palabra de Dios no importara, porque llegó a tal punto el fariseísmo que la ley de Dios ya no tenía la relevancia, sino que ahora solo las tradiciones era necesaria cumplir. Y como era necesaria cumplir solamente las tradiciones, ellos se enfocaron y pusieron su foco ahí. Y como te mencionaba anteriormente, eran 1200 y un poco más de reglas solo para el cuarto mandamiento. Si nosotros pudiéramos revisar cada una de esas leyes, nos daríamos cuenta de que son irrisorias, que no tienen un sentido, ni siquiera una base bíblica. Es por eso que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, la única forma de comprender es a través de la persona de Jesús. Jesús es el centro de la Biblia. Y tú puedes estar preguntándote, bueno, pero el Antiguo Testamento, entonces no lo podemos tomar en consideración porque Jesús no está en el Antiguo Testamento. Y déjame decirte que Jesús es la base de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay muchos textos bíblicos que hablan acerca de Jesús, de su actuar en el Antiguo Testamento, pero también vemos que se anuncia que el Mesías iría a venir. Y es por eso que, por otra parte, y tomando y volviendo nuevamente a los fariseos, decirte que ellos esperaban también al Mesías. Ellos habían estudiado y esperaban y creían que el Mesías iría a ser aquel que pudiera libertarlos o liberarlos del yugo romano. Recordemos que la nación judía, donde estaban los fariseos, estaban dominados por Roma. Y ellos eran los que gobernaban. Finalmente ellos no tomaban decisiones. Solo en el aspecto religioso ellos trataban de mantener una unidad. Intentaron que ojalá esa unidad pudiera mantenerse pura por el tiempo. Pero lamentablemente ellos no lo lograron porque se basaron más en las tradiciones que en la propia palabra. Y cuando Jesús aparece, déjenme decirles que no es reconocido. Lamentablemente la forma en la cual Jesús aparece en los evangelios, nos vamos a dar cuenta de que Él nace en un lugar especial
Y nosotros podemos recordar que no había mesón para él, no había una pieza o un cuarto para poder recibirlo. Por ende, cuando él nace en un establo. Un rey al que todos esperaban, nace en un lugar indigno para un rey. Yo me imagino el olor de un establo, me imagino el lugar sin luz artificial, un lugar frío. Ahí nació Jesús. Y a medida que Jesús fue desarrollándose, era hijo de un carpintero, quien era una persona humilde. Y es por eso que Jesús también fue, si pudiéramos ocupar esta palabra, discriminado. Él no fue el Mesías que la gente esperaba. Él no estaba ahí para figurar tampoco. Él no quería que fuese reconocido por su pomposa altura o estatura social. Él quería ser reconocido porque era el Hijo de Dios y porque venía a hacer una diferencia en la vida del ser humano. Y esa diferencia es la que Él hizo en cada uno de los evangelios. Y déjenme decirles que Jesús llegó a ser tan importante que fue capaz de dividir la historia en dos, antes de Él y después de Él. Para concluir, quiero una vez más compartir contigo el texto de Mateo capítulo 11. Y esta es la evidencia del Evangelio. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Querido amigo, déjame decirte que la persona de Jesús es fascinante. Si quieres estudiar la palabra de Dios y entender la cabalidad, Jesús es el centro. Y yo quiero invitarte para que tú puedas de manera muy especial buscar a Jesús a través de la palabra. Y durante todos estos programas vamos a estar hablando acerca de algunos episodios que señalan de manera enfática lo que Jesús fue capaz de hacer. Esta es solo una muestra del Evangelio, donde hay muchos milagros y vemos a Jesús actuando. Solamente quiero terminar diciéndote que busques a Jesús. Y si deseas con tu corazón encontrarlo, quiero invitarte de manera muy especial a que podamos orar. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por la evidencia del Evangelio. Queremos agradecerte porque sabemos que tú eres un Dios de milagros. Queremos agradecerte porque sin duda que puedes llegar a estar junto a nosotros cuando nosotros pedimos que tú lo hagas. Oramos para que tú nos ayudes a comprender tu Evangelio, a comprender tu palabra y que de manera especial, al buscar de todo corazón a Jesús, podamos hallar la vida y la felicidad. Bendice a cada uno de nuestros amigos que está oyendo. Y de manera especial también oramos para que tú puedas bendecirles de una manera especial junto a sus familias. Con gratitud oramos en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en una siguiente oportunidad. Espero que este mensaje inspirado haya traído luz, esperanza y amor a tu vida. Hoy tenemos un obsequio para ti. Queremos regalarte la revista Verdades para el Tiempo del Fin, un material que te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirla, solo tienes que llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue siempre en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.